En la próxima clase vamos a ver oído y con eso vamos a concluir. ¿Se ve pantalla? Sí, doctor. Gracias. Bueno, sentidos especiales. Entre esto está enfocado entonces el ojo y oído. Las terminaciones nerviosas periféricas son de dos tipos. Estas son terminaciones axónicas y terminaciones dendríticas, o sea, impulsos que son transmitidos por el axón de la neurona e impulsos que son transmitidos por las dendritas de la neurona. Todas las terminaciones axónicas transmiten impulsos al sistema nervioso central. Y estas pueden ser terminaciones motoras, que son terminaciones a nivel del músculo esquelético y el músculo liso. Y las terminaciones secretoras, que son a nivel de las glándulas. Entonces son neuronas que traen impulsos de los centros receptores que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, impulsos hacia la periferia, a los músculos motores, esquelético, liso, generalmente que se localizan a nivel de las vísceras, los vasos sanguíneos y a las glándulas. Y terminaciones dendríticas son receptores sensitivos. Perciben o recogen diversos estímulos y los transmiten al sistema nervioso central. Según la fuente del estímulo, estos pueden ser esteroreceptores que se hayan localizados en la superficie corporal, especializados en percibir estímulos del entorno exterior. Los propios receptores se hallan generalmente a nivel de las articulaciones, en los tendones y las fibras intrafusales de los músculos que ya describimos al hablar de estos capítulos. Y los interoreceptores perciben información sensitiva de los órganos del cuerpo. Estos son aferentes viscerales generales. Entre los esteroreceptores podemos a su vez tener las vías aferentes somáticas generales, que son sensibles al tacto, presión y dolor, que generalmente están localizadas a nivel de la piel. Y las vías aferentes somáticas especiales son el sentido de la vista para percibir la luz y la audición para percibir el sonido. Estos dos son los que hoy vamos a describir. Y las vías aferentes viscerales para percibir estímulos del olfato localizadas a nivel de la mucosa respiratoria en la nariz, y el gusto para percibir los diferentes sabores que están localizadas a nivel de las papilas gustativas en la lengua. Entonces, veamos el ojo. La función del ojo es básicamente percibir y captar las imágenes del exterior. Una vez recibidas, estas puedan ser enviadas al cerebro para su procesamiento. Los ojos son dos globos oculares, son los órganos fotosensibles del cuerpo de aproximadamente unos 24 micrómetros de diámetro. Están localizadas en las órbitas óseas, que son huecas a nivel del cráneo. La luz que es percibida pasa por la córnea y estructuras refractarias para enfocarse en la parte posterior, en la túnica neural del ojo, que es la retina, que es esta lámina amarillenta que está replegada, y lo vemos acá en su posición, es la más interna de las cubiertas del ojo. De la retina, a través de varias capas
de neuronas y de soporte, la información visual es transmitida mediante el nervio óptico al cerebro para su procesamiento. Entonces, acá en la parte posterior se inicia el nervio óptico. Para su descripción, el ojo está compuesto por 3 túnicas o cubiertas, y en donde fuera adentro son la túnica fibrosa, en la capa más externa y dura del ojo, la túnica vascular, en la capa intermedia, pigmentada y vascularizada, y la túnica nerviosa, la retina, es la cubierta interna del ojo. A este nivel tenemos entonces de blanco, está la capa fibrosa, acá de rojo está la túnica vascular, y aquí de amarillo está la túnica de la túnica nerviosa o la retina. A nivel de la capa externa también se insertan los músculos extrínsecos responsables del movimiento y coordinación para acceder a los diferentes campos visuales del ojo. Y también forma parte de este conjunto la glándula lagrimal, que secreta la lágrima, que humedece principalmente la conjuntiva de la parte anterior del ojo. La túnica fibrosa, que es la esclerótica, es la parte blanca desprovista de vasos sanguíneos del ojo. Es todo esto que vemos como blanco del ojo y cubre toda la parte externa. Es una capa de tejido conjuntivo fibroso muy duro. Cubre aproximadamente el 85% del globo ocular y el 15% está cubierta por la retina, por la córnea, en la expansión transparente, en una sexta parte del globo ocular y un 17%. Es también avascular, pero muy inervada y es la capa más gruesa de la esclerótica. Está conformada por 5 capas. Estas son el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma, tejido conjuntivo propiamente dicho, la membrana de Descemet y el endotelio corneal, que ya describiremos. La esclerótica, la capa más externa, tiene 1 milímetro de grosor y se va adelgazando hacia el ecuador, hacia la parte media. Consta de haces de fibras colágenas, como vemos acá, tipo 1, entrelazadas con fibras elásticas. Estas se encargan de mantener el globo ocular por la presión intraocular del humor acuoso. Hay células, que son los fibroblastos, son planos y alargados. Está conformada por 3 capas. Estas son la más externa, que es la epiesclerótica, capa externa de tejido conjuntivo laxo que separa el ojo de la grasa periorbitaria. Luego está la cápsula de Tenon, o también conocido con el nombre de estroma. Es un tejido conjuntivo colagenoso denso, de colágeno tipo 1, fibras elásticas. Es acá donde se insertan los músculos extraoculares y son envueltas por este tejido conjuntivo, y también cubren al nervio óptico. Y por último, la capa más interna es la lámina supracoroidea, llamada también lámina fusca. En la superficie interna de la esclerótica, junto a la coroides, que está aquí abajo, la coroides, contiene también fibras colágenas, fibras elásticas, fibroblastos, melanocitos en la parte más profunda. En la unión con la córnea, la llamada la unión esclerocorneal, la parte más profunda está cubierta por el endotelio esclerótico. Entonces tenemos en esta imagen al momento la epiesclerótica, la parte media es el estromo, la cápsula de Teno, y hacia parte interna es la lámina fusca, ¿no? Entonces la esclerótica en conjunto, abundante tejido conjuntivo colagenoso y fibras, perdón, células que son fibroblastos y también células pigmentarias.
La córnea, decíamos que tenía 5 capas. ¿Sí? Estas son aquí vistas en un dibujo esquemático. Está el epitelio corneal, que es esta de aquí. Es un epitelio plano estratificado no queratinizado, formada de unas 5 a 7 capas de células. Las células superficiales tienen microvellosidades y uniones oclusivas que hace que las células se unan entre sí y impiden que pueda penetrar sustancias. La membrana de Bowman, que está por debajo del epitelio, es una lámina fibrilar de aproximadamente 6 a 30 micrómetros de grosor, compuesta principalmente por colágeno tipo 1. Es nada más que la membrana basal del epitelio engrosado. Luego tenemos el estroma, que es la parte más amplia, transparente, constituye alrededor del 90% del espesor de la córnea. Consiste de fibras colágenas tipo 1, conformada de 200 a 250 láminas. Cada una de estas láminas tiene un grosor de aproximadamente 2 micrómetros. Estas fibras están paralelas unas a otras, como se ve acá en el dibujo, entremezclado con fibras elásticas delgadas incluidas en la sustancia fundamental, amorfa. También hay fibroblastos delgados, alargados entre las fibras. Luego sigue la membrana de Descemet, pero antes está la predescemet, llamada también la capa dúa. Es una capa muy fina de aproximadamente 15 micrómetros de tejido colagenoso duro que protege a la córnea de las lesiones. Cuando ocurren las lesiones, puede haber una ruptura y eso afecta la integridad de esta capa. Puede haber un infiltrado líquido que va a producir la hidropesía corneal. Esta ahora la membrana de Descemet es la membrana basal gruesa interpuesta entre el estroma y el endotelio de aproximadamente 17 micrómetros de grosor. Presenta estriaciones transversales y dispuestas en un modelo hexagonal de sus fibras. Por tanto, esta también no es nada más que la membrana basal del endotelio engrosado, al igual que la membrana de Bowman. Finalmente encontramos el endotelio corneal, que es un epitelio plano simple que sintetiza proteínas para conservar la membrana de Descemet. Sus células presentan múltiples vesículas pinocíticas y sus membranas presentan bombas de sodio para transportar a la cámara anterior. Y aquí vemos una imagen ampliada de la córnea, claramente el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma corneal, gruesas fibras colágenas dispuestas de manera paralela, la membrana de Descemet, la predescemet, aquí se ve la predescemet, mucho más oscura, la Descemet y el endotelio, típico con sus células con núcleos aplanados. La túnica vascular, también conocida con el nombre de úvea, es la túnica media del ojo formada por la coroides, cuerpo ciliar y el iris. Es esta que estamos viendo acá, pintada de color rojo. El azul, aquí externa, es la esclerótica. Aquí ahora estamos viendo la capa que está pintada de rojo, que es la túnica vascular. Está formada por la coroides, que es esta porción posterior, todo esto de acá, es pigmentada, o también la túnica media vascular. Se une laxamente a la coroides externa y está separada de la retina
por la membrana de Bruch, que es la parte más interna. El cuerpo ciliar es una porción de la coroides en forma de cuña, es este segmento de aquí. Este es el cuerpo ciliar, en forma de cuña, ubicada en la luz de la órbita, entre el iris, que es esta prolongación, y el cuerpo vítreo, que está en profundidad, que se proyecta hacia el cristalino. El iris no es nada más que esta extensión anterior de la túnica vascular, coloreada. Es un diafragma contráctil que controla la abertura de la pupila. La coroides nos presenta la capa pigmentada, que es bastante bien vascularizada, que une la túnica fibrosa de manera laxa. Está compuesta por tejido conjuntivo laxo, contiene fibroblastos y otras células, como por ejemplo están las células pigmentarias, y abundante vascularización. Su color negro se debe a la presencia de melanocitos abundantes en esta capa. La capa coriocapilar está más profundamente, más en profundidad de la capa pigmentaria. Esta es el responsable del aporte nutriente a la retina, que se encuentra aquí, en este caso está por debajo. Está separada por la membrana de Bruch, que es esta membrana de aquí. Esta membrana, la membrana de Bruch, tiene un espesor de aproximadamente 1 a 4 milímetros de grosor, formada básicamente por fibras elásticas en la parte central y se cubierta por fuera, a ambos lados, por capas de fibras colágenas. Estas capas, la membrana de Bruch, va a separar entonces a la retina de la coroides. La cara externa de cada fibra colágena está recubierta por la membrana basal por un lado, que pertenece a la membrana basal de los capilares, y al otro lado está cubierta por la membrana basal del epitelio de la retina, del epitelio pigmentario de la retina. Por tanto, entonces, esta capa de fibras elásticas está entre dos capas de colágena, dada por un lado por la membrana basal de los capilares y por el otro lado por la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. Esa es la membrana de Bruch. Y aquí vemos claramente entonces, principalmente muy visible, la capa coriocapilar, la coroides, y aquí está el epitelio pigmentario, y este sería la membrana de Bruch. Y por debajo, esta ya corresponden a los conos y bastones. El cuerpo ciliar. Decíamos que era una extensión en cuña de la coroides, que es este segmento de acá, todo esto de aquí. Hacia la luz de la órbita, entre el iris, que es esta prolongación, y el cuerpo vítreo, que está en profundidad. Y además se proyecta hacia el cristalino, formando proyecciones digitiformes, estas de acá, que son los procesos ciliares. El cuerpo ciliar en sí está conformada por tejido conjuntivo laxo, que contiene fibras elásticas, vasos sanguíneos y melanocitos. Su superficie interna está revestida por un epitelio cilíndrico, simple, pigmentado y no pigmentado. Los procesos ciliares, aquí, están cubiertos por el epitelio ciliar. Se proyecta del proceso ciliar. Estas se encargan de filtrar el humor acuoso a la cámara posterior del ojo, y de aquí, este humor acuoso fluye a la cámara anterior por la abertura pupilar.
y es drenada por el conducto de Slane al sistema venoso. Y de esa manera entonces este líquido producido es vaciada hacia el sistema venoso. El tercio anterior, acá, tiene aproximadamente unos 70 procesos ciliares de tejido conjuntivo con abundantes capilares fenestrados. ¿Ya? Estas fibras formadas de fibrilina son las fibras de la zónula. Se insertan acá en la cápsula del cristalino, formando el ligamento suspensorio del cristalino. La masa restante del cuerpo ciliar está compuesta por haces de fibras musculares lisas. Es el músculo ciliar. Aquí está pintado de rojo. La contracción de este músculo estira el cuerpo coroideo y por otro lado libera la tensión del ligamento suspensorio del cristalino. Aquí. Como resultado, el cristalino se hace grueso y está lista para la visión cercana. Y la relajación aumenta la tensión de la zónula y alarga y aplana al cristalino y así, de esa manera se acomoda para la visión lejana. El iris, que es esta extensión del ojo, esta de acá, en esta imagen media, es coloreada, o la parte coloreada de la coroides. Nada más que es un diafragma contráctil que controla el diámetro de la abertura de la pupila. ¿Ya? Es grueso al centro y se va adelgazando hacia la unión con el cuerpo ciliar. La superficie anterior consta de dos anillos. La zona pupilar, acá, en esta imagen ya histológica del iris, la zona pupilar, que está cercana hacia la pupila, y la zona ciliar, esta parte que es mucho más ancha. Es irregular esta zona, contiene surcos de contracción cubiertas por una capa de células pigmentadas y también fibroblastos. El estroma, que está un poco más profunda, esta zona de acá, es tejido conjuntivo poco vascularizado que contiene fibroblastos y melanocitos. La superficie posterior es lisa, está cubierta por el epitelio retiniano, esta lámina oscura. Presenta el músculo dilatador de la pupila, que es de naturaleza mioepitelial, y el músculo esfínter de la pupila, que es constrictor. Este es un músculo liso formando un anillo alrededor de la pupila. Como vemos aquí en esta otra imagen de esquemático, cuya contracción altera el diámetro de la pupila, la cierra o la abre. La luz brillante causa la contracción, por tanto, el diámetro pupilar se cierra y la luz tenue lo dilata y, por tanto, el diámetro pupilar se hace amplio. La abundante cantidad de melanocitos en el estroma no solo bloquean el paso de la luz, sino que también aportan al color de los ojos. Los ojos son oscuros cuando el número de melanocitos es elevado. Se ve de un color azul cuando el número es bajo. Y las diferentes tonalidades que se ven en el ojo está debido a las modificaciones dadas por un gen, que es el gen denominado gen HERTZ2 mutante. Y aquí tenemos entonces una imagen, la parte anterior, la parte posterior,
Si vemos claramente acá el tejido conjuntivo de esta parte, vemos el músculo dilatador, el músculo constrictor, el músculo dilatador, y aquí vemos el epitelio retiniano, principalmente, ¿no? Posterior, prolongación de la retina hacia la parte anterior. El cuerpo vítreo. Esto es lo que ocupa el globo ocular. Es un gel refringente transparente que llena la cavidad del ojo o la cavidad vítrea. Está compuesta principalmente un 99% de agua y tiene mínima cantidad de electrolitos, hay escasas fibras colágenas y hay abundante ácido hialurónico. Ocasionalmente entre las células, además de los fibroblastos, encontramos macrófagos y células pequeñas que se conocen con nombre de hialocitos que producen la colágena y también el ácido hialurónico. El conducto hialino, que es esta que estoy indicando, es un canal estrecho lleno de líquido que se extiende por todo el cuerpo vítreo. Es el resto de la arteria hialoidea, que va desde la cara posterior del cristalino hacia el disco óptico donde se inicia el nervio óptico. El cristalino. Este es un disco biconvexo, transparente, flexible y está localizada por detrás de la pupila. ¿Ya? Se encarga de enfocar los rayos de la luz sobre la retina. Compuesta por células epiteliales y sus productos de secreción. Para su descripción histológica que tenemos la cápsula del cristalino, que es nada más que la membrana basal del epitelio, que contiene colágeno tipo 4 y glucoproteínas, cubre las células epiteliales y se encarga de producir la refracción de la luz. Luego está el epitelio subcapsular. Es una capa de células cúbicas comunicadas entre sí por uniones de hendidura. En las proximidades del ecuador son cilíndricas. En esta nuestra imagen, las células son cilíndricas, por tanto, corresponde a un corte a nivel del ecuador. Por dentro están las fibras del cristalino, formada por aproximadamente 2.000 células alargadas, sin núcleo, sin organelos, de 7 a 10 micrómetros, llamadas fibras del cristalino. Su citoplasma está llena de cristalina, una proteína que aumenta el índice de refracción de las fibras. Estas fibras se mantienen en sitio por el ligamento suspensorio que se inserta en el músculo ciliar. Estos son los ligamentos suspensorios. La retina es la tercera capa del ojo que contiene las células fotorreceptores, que se conocen con el nombre de conos y bastones. En esta imagen es esta línea amarilla. Por fuera muestra la esclerótica, la capa vascular o la coroides, y aquí está la retina. La retina se forma de una capa interna, de una capa pigmentaria externa y la porción nerviosa de la retina propiamente dicha. La capa pigmentaria recubre toda la superficie interna del ojo y se refleja aquí en el cuerpo ciliar. ¿Qué es el disco óptico? En la parte posterior es el sitio de salida del nervio óptico, mide aproximadamente 1.7 micrómetros de diámetro. En esta zona no existen las células fotorreceptoras, por eso se conoce con nombre también de la mancha ciega. La mácula lútea, a 0.7 milímetros lateral al disco óptico, existe una zona de color amarillenta, es la mancha amarilla, es esta pequeña depresión que vemos aquí en este dibujo. Al centro
de esta mancha existe una depresión ovalada de aproximadamente 1.5 milímetros en la fóvea central. Aquí. Es la área de mayor agudeza visual que contiene solo conos. La porción de la retina que actúa como fotorreceptor se viste a la superficie interna de la coroides, desde el disco óptico hasta la ora cesata, que es este sitio donde se ensancha la coroides para formar el cuerpo ciliar. La retina está conformada por una capa compuesta de 10 láminas. Estas son enumeradas con números o pueden ser denominadas por nombres propios. Y estas son el epitelio pigmentario, es la capa más interna, que es esta de acá. Está conformada por células cilíndricas o cúbicas con núcleos basales, microvellosidades apicales y gránulos de melanina en su citoplasma. La capa 2, en los extremos distales de los conos y bastones. Los conos son fotorreceptores para la luz tenue y los bastones son estas de acá, son fotorreceptores para la luz tenue y los conos son fotorreceptores para percibir la luz brillante y de color. La membrana limitante externa, que es esta zona de acá, es la zona adherente entre las células de Müller y las células neurálgicas modificadas y los fotorreceptores. La célula de Müller es esta célula larga que atraviesa casi todo el espesor de la retina. Es una célula de sostén para las células neurogliales de la retina. ¿Sí? Entonces, es la unión de estas en su porción apical con los fotorreceptores. La capa nuclear externa es esta zona ocupada por los núcleos de los conos y bastones, núcleos de conos y núcleos de bastones. Los núcleos de bastones son más pequeños, en cambio los núcleos de los conos son más oscuros. La capa plexiforme externa, aquí esta zona, es la zona de sinapsis axodendrítica, ¿sí?, entre las células fotorreceptoras y las células bipolares y las células horizontales. O sea, es la sinapsis del axón de los fotorreceptores y la dendrita de la célula bipolar y acá las células horizontales. A este nivel existen dos tipos de sinapsis. La sinapsis plana es la sinapsis habitual, ¿no es cierto? Dendrita, axón, simplemente. Y la sinapsis invaginada, que es la sinapsis de dendrita a una célula bipolar y a una dendrita de la célula horizontal. Por tanto, forman una triada de sinapsis. La capa nuclear interna, que es esta zona de acá, formada por los núcleos de las células bipolares, las células horizontales, las células amacrinas, que son estas que están pintadas de rojo, y los núcleos de las células de Müller. Entonces, en esta zona encontramos núcleos de 4 células: células bipolares, células horizontales, células amacrinas y células de Müller. La capa plexiforme interna, que es la capa 7,
es la sinapsis axodendrítica entre los axones de las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares y amacrinas. O sea, la sinapsis del axón de la célula bipolar y las dendritas de las células ganglionares o las neuronas ganglionares que están acá en tercer orden. Las sinapsis invaginadas poseen el axón de una célula bipolar y dos dendritas, una de la célula macrina y otra de la célula ganglionar. De tal modo forman una diada de sinapsis. La capa 8 es la capa de células ganglionares que está conformada por los cuerpos celulares de las neuronas multipolares, que son células ganglionares. Son neuronas que pueden tener hasta 30 micrómetros de diámetro. La capa 9, del nervio óptico, formada por los axones mielinizados de las células ganglionares. Son estas neuronas que van a llegar hasta el encéfalo. Y finalmente, la capa 10, la capa limitante interna, es nada más que está formada por la unión de las membranas basales de las células de Müller. Entonces, la capa apical nos forma la capa limitante externa y la membrana limitante interna nos forma las caras basales de las células de Müller. El epitelio pigmentario, la primera capa, está conformada por células cúbicas o cilíndricas. Está aquí, es esta de acá, esta capa. Está conformada esquemáticamente, vemos acá, por células cúbicas o cilíndricas de aproximadamente 14 milímetros de ancho y por 10 a 14 milímetros de alto. Están unidas a la membrana de Bruch de la coroides. Presentan núcleos basales, tienen mitocondrias abundantes, membranas laterales, presentan desmosomas, uniones oclusivas y adherentes, forman de esa manera una basera que se conoce como una basera hematorretiniana. Puede presentar microvellosidades y estructuras similares a mangas que rodean y aíslan a los fotorreceptores, o los extremos de los fotorreceptores. Hay abundantes gránulos de melanina en su superficie apical principalmente, que es característica distintiva de estas células. Estas células absorben la luz después de que ha atravesado toda la retina y de esa manera evitan el reflejo de esta luz. También fagocitan, están continuamente fagocitando los extremos de los conos y de los bastones. Además, almacenan vitamina A y lo van liberando hacia los conos o a los bastones por necesidad. La retina en sí, histológicamente, no es nada más que el encadenado de 3 neuronas y sus sinapsis. Estas son las neuronas fotosensibles, conos y bastones, la neurona bipolar y las neuronas ganglionares y las uniones o las sinapsis de estas, ¿no? Se ve claramente en este esquema. Los bastones son los fotorreceptores de la retina especializadas para la percepción de la luz tenue. Son células alargadas de aproximadamente 50 micrómetros de largo por 3 micrómetros de ancho. Están orientadas de manera paralela. Presentan, para su descripción, un segmento externo, que es esta que está de color oscuro, contiene aproximadamente unas 1000 láminas de membranas planas, que son nada más que invaginaciones del plasmalema y nos forman discos compuestos de 2 membranas. Estas 2 membranas de los discos contienen un pigmento que es la rodopsina, sensible a la luz. El segmento interno está separado
del segmento externo por un tallo de conexión, que es esta de acá, que es un cilio modificado. Cerca del tallo tenemos, o sea, cerca de este segmento de unión, encontramos mitocondrias, glucógeno, que sirven para producir energía. La proteína producida en el segmento interno, o sea, la rhodopsina, migra al segmento externo, donde se incorporan a los discos. La región nuclear presenta el núcleo y las otras organelas. Y finalmente tenemos la región sináptica, que presenta prolongaciones cortas para formar sinapsis, tanto con las células bipolares como horizontales. Presentan también vesículas sinápticas. Estas vesículas contienen el neurotransmisor conocido como glutamato. Los conos son los fotorreceptores que son especializadas para la recepción de la luz brillante y color. Son células alargadas, también igual que los bastones, de 60 micrómetros y de 5 a 8 micrómetros. Son más largas, por tanto, que los bastones y son estrechas en la fóvea central. Existen 3 tipos de conos, cada uno con un pigmento diferente, un fotopigmento de opsina, que es la fotopsina, que va a responder a las longitudes de onda de luz de color rojo, de color verde y de color azul. Su estructura es similar a la de los bastones, tiene un segmento interno, un segmento externo, la unión del cilio, la zona nuclear y la zona de la sinapsis. La terminal apical, acá, tiene la forma de un cono. Los discos están unidos por una membrana plasmática, a diferencia de los bastones que estaban separados. Las proteínas producidas en el segmento interno se interna, entonces se inserta a todo el segmento externo. Por tanto, son sensibles a los colores y también proporcionan una mayor agudeza visual. Los conos no son sensibles a la luz, pero son capaces de diferenciar el color aún en condiciones de mala iluminación. Las vesículas sinápticas, en el segmento sináptico, también contienen el neurotransmisor glutamato. Las neuronas bipolares están entre los receptores y las ganglionares, o sea, la segunda neurona. En esta imagen son estas que están pintadas de color azul. Hacen sinapsis, por tanto, con los conos, una con varios conos y varios bastones, y transmiten desde estas células fotorreceptoras a las dendritas de las neuronas ganglionares. Existen 2 tipos de células bipolares: las que se despolarizan al ser estimulado por el glutamato, o el neurotransmisor liberado por los conos y bastones, y las que se hiperpolarizan con la estimulación de estas hormonas. Las células horizontales. Esta se quedó inserta. Bueno, están localizadas en la capa nuclear interna. Son estas que están pintadas de color verde. ¿Sí? Presentan uniones sinápticos con las células fotorreceptoras y las células bipolares. Estas transmiten la información en un plano horizontal, como está su nombre. También refuerzan la contracción visual transmitiendo los estímulos desde las células bipolares estimuladas a conos y bastones o a los dos. También
son las que se encargan de inhibir la transmisión de los impulsos de las células bipolares periféricas a las zonas de mayor incidencia de la luz, a lo que se conoce con nombre de la inhibición lateral. Las células amacrinas son estas células que están pintadas de color rojito acá. Se localizan en el límite interno de la capa nuclear interna. Todas sus dendritas salen de una sola zona de la célula y terminan en complejos sinápticos entre las células bipolares y las células ganglionares. Existen diferentes tipos de células amacrinas. Algunas de ellas hacen sinapsis con las células bipolares y las células ganglionares, y otras van a hacer sinapsis con algunas células bipolares o entre ellas con otras células amacrinas. Por tanto, estas células funcionan como interneuronas que controlan si una información visual específica debe ser transmitida o no al centro visual del encéfalo. Las células de Müller, que son estas células de sostén pintadas de verde, son células neurogliales que se extienden entre el humor vítreo y los segmentos internos de los conos y bastones. Aquí dentro está el humor vítreo por debajo y aquí tenemos el segmento de conos y bastones. Terminan formando uniones adherentes con las células fotorreceptoras en la superficie apical. Mantienen física y fisiológicamente a las células de la retina, más concretamente a las neuronas fotorreceptores, neuronas intermedias, que es las bipolares, y las terminales, que son las ganglionares. Se comportan como si fuera, dice, un cable de fibra óptica, regulando las diversas longitudes de onda de luz de las células fotorreceptores correctas. Las células ganglionares, que es la tercera neurona. Estas pueden tener sus cuerpos celulares hasta de 30 micrómetros de diámetro. Son neuronas multipolares que se localizan en la capa ganglionar. Los axones de estas neuronas llegan hasta el encéfalo formando el nervio óptico. Existen 4 tipos de células ganglionares. Las células ganglionares W son las más pequeñas, tienen un cuerpo celular de apenas 10 milímetros y la velocidad de conducción de estas es lenta, apenas de 8 metros por segundo. Son las responsables de transmitir la información de los bastones y son responsables de la luz nocturna. Las células ganglionares X constituyen la mayor parte, tienen promedio de entre 10 a 15 micrómetros de diámetro y tienen una velocidad de conducción de 15 metros por segundo. Las células ganglionares Y son las más grandes y de mayor velocidad. Conducen a una velocidad de 30 metros por segundo. Y finalmente tenemos las células gliales retinianos fotosensibles. Estas constituyen una pequeña cantidad, apenas 2 a 3%. Estas no contienen un fotopigmento similar a la opsina, sino tienen la melanopsina. Entonces son los responsables, dice, de aportar la información relacionada con la luz del día y de la noche a las regiones del encéfalo responsables de establecer el ritmo circadiano corporal. Algunas de estas células también controlan el reflejo pupilar. La conjuntiva es la mucosa transparente del ojo, lo que se ve anteriormente. ¿Sí? Reviste la superficie interna de los párpados, entonces, llamada la conjuntiva palpebral, y también va a cubrir la esclerótica en la porción del
anterior del ojo que se conoce con el nombre de la conjuntiva vulvar. Toda la conjuntiva palpebral, entonces acá, la parte interna de los párpados, y la conjuntiva vulvar acá, la superficie externa de la esclerótica. Está compuesta por un epitelio cilíndrico, como vemos acá en esta imagen, la parte inferior, intercalada con células caliciformes que descansan sobre su membrana basal. La lámina propia que está por debajo es de tejido conjuntivo laxo. Las células caliciformes son secretoras. Su secreción forma una película lagrimal que cubre y protege al epitelio de la cara anterior del ojo. Los párpados. Estos son repliegues de la piel que cubren la superficie anterior del ojo. Tienen una superficie externa, está cubierta por piel delgada, que contiene fibras elásticas, hay glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, hay pelos finos y no contienen grasa. Y la parte interna, que está revestida por la conjuntiva palpebral, presenta las placas tarsales, que está compuesta por tejido conjuntivo fibroso denso. En el margen de los párpados están las pestañas dispuestas en 3 o 4 filas. El músculo orbicular de los ojos y el músculo elevador de los párpados, es el orbicular elevador, está por aquí, esa parte de adelante, está entre la piel y la conjuntiva o el tarso. Son los llamados los músculos de la mímica, son los que ponen en movimiento al ojo. Existen varios tipos de glándulas, entre estas indicamos las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas modificadas que se abren en los folículos pilosos de las pestañas, principalmente en la parte distal. Las glándulas de meibomio son las más desarrolladas, son glándulas sebáceas modificadas, localizadas en el tarso y se abren libremente. Su secreción oleosa produce una película lagrimal que va a impedir la evaporación de las lágrimas. Y tenemos las glándulas de Seix, asociadas a las pestañas, segregan producto oleoso y desembocan a través de los folículos pilosos de las pestañas. El aparato lagrimal es la glándula que produce las lágrimas y se llama aparato al conjunto formado por la glándula y sus conductos excretores. La glándula lagrimal es de tipo tubo alveolar compuesta serosa. Eso quiere decir que es una glándula que tiene unidades secretoras serosas y tiene múltiples conductos por lo que se conoce como nombre de compuesta. Está localizado en la superficie superoexterno de la órbita, en la fosa lagrimal. El líquido lagrimal o las lágrimas producida está formada por agua, líquido estéril que contiene lisosima, una sustancia antibacteriana, se encarga de mantener húmeda y protegida a la esclerótica y a la córnea. El saco lagrimal tiene una porción superior dilatada que se comunica con conducto nasolagrimal. Ambos están revestidas por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. El conducto nasolagrimal lleva las lágrimas al meato inferior que está localizada en la cavidad nasal. También este conducto está revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. La función de la lágrima es de conservar la superficie del anterior del ojo lubricada e impedir la deshidratación de la córnea. El oído.
es el capítulo siguiente que lo dejamos para la próxima clase. Entonces acá terminamos este capítulo por hoy, que corresponde a ojo. Vamos a dejar de compartir. Bien. Entonces dejamos de compartir. Perfecto. Hoy dejamos aquí. Vamos a parar aquí. Y pues nos veremos a la tarde, ¿no es cierto? Que tenemos programado el repaso en la facultad. Nos vemos allá en el horario que nos corresponde. Ya conocen el aula, normalmente es la aula 24, que siempre está libre, entonces estaremos allá. Hasta entonces, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta más tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.